Buenos días. Desde el Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales Simón Bolívar, le presentamos en la mañana de hoy el complejo parasitario Echinococosis y Datidosis. Hablamos de un complejo parasitario porque en este caso equinococosis es aquella donde las formas de vida de los parásitos habitan en hospedadores definitivos, donde se desarrollan las formas adultas del parásito. Pueden esto presentarse en los felinos o en cánidos. Y la hidatidosis es el término que usamos donde las formas de vida larvarias habitan en los hospedadores intermediarios, que en este caso puede afectar al hombre, como veremos a continuación. Su taxonomía forma parte entonces de estos parásitos como el reino Animalia, los filo de los platelmintos y la clase Cestoda. El género Echinococcus presenta cuatro tipos de especies: Echinococcus granulosus, multilocularis, oligartrus y vogelii, estas que pueden afectar a los humanos. Y para remarcar los conceptos anteriormente comentados, hidatidosis es el parasitismo desarrollado por las formas larvarias de alguna de las especies de Echinococcus en el hospedador intermediario, y la equinococosis es el parasitismo desarrollado por las formas adultas de alguna de estas especies en el hospedador definitivo. Así como los humanos pasamos de recién nacidos a niños, adolescentes, adultos, los parásitos también tienen etapas en su vida, ¿no? Estas tres formas de vida de este tipo de parásitos tienen la fase adulta, que es la imagen A, en donde están los excólex y la formación de nuevas proglótides jóvenes, maduras y grávidas. Luego está en B el huevo, luego están los quistes, que tienen varias capas en donde forman la membrana germinativa, el líquido hiatídico que está en todo el medio, luego se forman desde la membrana germinativa las vesículas prolígeras que contienen los primeros protoexcolex. Estos protoexcoles, tenemos aquí dos imágenes, uno invaginado, que es el de, y un protoexcolex desinvaginado. Los parásitos adultos suelen tener un ciclo de aproximadamente en el crecimiento de 40 días. Y estos parásitos adultos, estos gusanos, vermes adultos, pueden medir entre 3 a 5 milímetros, es decir, como el tamaño de un arroz. Estos parásitos adultos, a través de estas ventosas, se adhieren a las vellosidades intestinales y es donde viven habitualmente, en el intestino delgado. Aquí les presento el ciclo parasitario de Echinococcus granulosus, el cual de todas las especies de Echinococcus es la más cosmopolita. Echinococcus granulosus, entonces tenemos el parásito adulto que habita en el intestino delgado del perro. Estos, al defecar, en las heces se encuentran toda una cantidad de huevos que quedan regados en los campos, y estos pueden ser eventualmente accidentalmente consumidos por los humanos, donde se pudieran desarrollar las formas larvarias, entonces, lo cual desarrollaría eventualmente la hidatidosis, el humano, o habitualmente también en las ovejas. Al estar pastando las ovejas en estos campos que están llenos con estos huevos que han caído de las heces de los perros, las ovejas desarrollarían hidatidosis también, con el quiste hidatídico habitualmente ubicado anatómicamente en los hígados de estos animales. Si en algún momento el perro llegara a consumir, porque la oveja es beneficiada, sacrificada, y se le lanzan las vísceras a los perros que trabajan pastoreando en los campos, el perro pudiera entonces consumir los protoexcolex y desarrollarse en el perro las formas adultas en el sistema digestivo, en el intestino delgado, y así se cerraría el ciclo parasitario. La distribución geográfica mundial de la hidatidosis por Echinococcus granulosus está principalmente ubicada en la zona euroasiática, ¿no? Y procesos de colonización hicieron que esta parasitosis, a través del pastoreo de las ovejas,
se desarrollara también en África, sobre todo en América del Sur, en algunas zonas de Norteamérica y también en Australia. Esta imagen de aquí abajo es la imagen típica de Echinococcus granulosus. Las ovejas que están en los campos, pastoreadas habitualmente por un perro y un pastor humano, el cual están en riesgo de infectarse, y aquí es donde se desarrolla el ciclo. Más adelante veremos otras imágenes relacionadas a este ciclo tan interesante. Aquí pueden ver diferentes imágenes que nos pudieran recordar a zonas en España, en Italia, en Argentina, en Uruguay, en Australia, zonas donde hay pastoreo de ovejas y donde eventualmente, al ser beneficiadas, sacrificados a estos animales, las vísceras habitualmente son el premio para los perros que acompañan el pastoreo, que ayudan el pastoreo. Y allí es donde puede estar el riesgo de que las vísceras, si están infectadas con los parásitos en sus formas larvarias, que son estos quistes, los perros entonces se infectan y después son ellos los que pastoreando defecan en todos estos campos donde están todos los huevos de estos parásitos y las ovejas los consumen. El humano en su amistad con el perro, en sus caricias, en el contacto con el perro, sobre todo los niños, en el pelaje del perro quedan también los huevos, y el humano, al manipular al animal y no lavarse las manos, puede entonces en algún momento comer algo que esté tocando con las manos con huevos, ¿no? de Echinococcus granulosus, puede entonces llevarse a la boca estos huevos de parásitos e infectarse también. Podemos ver más específicamente la distribución de la hidatidosis por Echinococcus granulosus en Europa. Se ubica principalmente en las zonas mediterráneas, en los países mediterráneos y en el norte también de África. Y bueno, hay muchos casos puntuales que pudieran también seguir ocurriendo en Francia, Suiza, Alemania o el Reino Unido. Los animales en donde puede habitar, en los hospedadores definitivos, donde se desarrollan las formas adultas, son los perros o también cánidos como zorros o lobos. Y los hospedadores intermediarios pueden ser, por supuesto, todos cabras, ovejas, conejos, jabalís, caballos también. Tenemos este mapa de Australia, donde en un artículo científico demuestran cómo las zonas de pastoreo son las zonas donde habitualmente hay mayor cantidad de hidatidosis. Entonces son las zonas alrededor de la ciudad de Perth y en la costa oriental de Australia, donde se presentan la gran mayoría de los casos. Conforme la población, ya hay disminución de la población hacia todo este anillo de Australia y sobre todo en lo que se llama el Outback en Australia, donde hay una densidad poblacional humana y de poca actividad de pastoreo, entonces no hay casos en estas zonas. Y pueden ustedes observar para el caso de granulosus en Australia que entonces hay una adaptación biológica de los parásitos a las especies que habitan de manera natural en este gran país, ¿no? Entonces está el dingo, que es un cánido típico de Australia, que es el hospedador definitivo silvestre, ¿no? Porque bueno, si son perros, canis familiaris, entonces será en los perros. Y en las formas silvestres de los hospedadores intermediarios vemos a toda una cantidad de marsupiales, que los cuales también pueden ser hospedadores intermediarios. Veamos ahora la localización de los parásitos de las hidátides en Homo sapiens, en los humanos.
La localización más frecuente de los quistes hiatídicos se presenta principalmente en el hígado, ¿no? Fíjense, lo coloco en esta imagen, el hígado en su gran tamaño, lo coloco proporcionalmente según la localización de los otros órganos donde pueden también ubicarse los quistes de hiatidosis. En el 74,5% se presentan en el hígado esta enfermedad. Posteriormente, en los pulmones es el segundo lugar donde principalmente se localizan, ya con un 10%, el número es notablemente menor. Después, músculos y tejido conjuntivo, un 4,7%, vaso, un 2,3%, riñón, 2,1% y cerebro, 1,4%. Esta imagen es crucial para comprender por qué se localiza principalmente la hiatidosis en el hígado, no solo de los humanos, sino también de los otros animales, de los hospedadores intermediarios. La ubicación de los quistes es debido a la posibilidad de que los huevos, que es lo que uno consume, que entra por la boca, baja por el esófago y después llega al intestino, pase en algún momento, sean absorbidos estos huevos y pasen por la vena porta, ¿no? En donde los pequeños capilares del hígado, si son muy pequeños estos capilares o son muy grandes los huevos, simplemente los huevos no van a seguir y es como una especie de cañería que se tapa por estos huevos y ahí es donde se desarrollaría. En ese huevo, si queda localizado allí, porque no puede seguir, porque el capilar es muy pequeño, ahí es donde se desarrollaría la hidatido, ¿no? Que es esta esfera con estas membranas llena de líquido, que es la forma larvaria de la enfermedad. Si llegara a pasar, porque el diámetro de los capilares así lo permite, entonces estas se van por la sangre hacia el torrente sanguíneo que va por la vena hepática, que después pasa a la vena cava inferior y de esta asciende hacia el corazón derecho. El corazón derecho, entonces, ya que son cavidades muy grandes y los huevos microscópicos, aquí bombea el corazón derecho hacia los pulmones y después ocurriría un fenómeno similar. Si los huevos son muy pequeños en estos capilares en el pulmón, queda taponado estos capilares y ahí es donde se desarrollaría el quiste, ¿no? Si los capilares permiten el paso del huevo, entonces después pasarían por la circulación sanguínea hacia el corazón izquierdo y después el corazón izquierdo es bombeado y es una gran lotería en donde la sangre puede llegar a cualquiera del resto de los órganos del cuerpo con esta sangre oxigenada, ya sea cerebro, a músculos, a riñón, como todos los órganos que vimos anteriormente. De ahí que la gran probabilidad es que siempre se desarrolle principalmente la enfermedad en el hígado, de manera secundaria en los pulmones y después ya es bastante aleatorio que la localización sea en cualquiera de las otras partes del cuerpo. Aquí tenemos dos tipos de imágenes de cómo se ven los quistes hiatídicos por Echinococcus granulosus. En la imagen A pueden observar una ecografía abdominal mostrando un quiste esplénico con múltiples quistes hijos, que serían estos que están acá. Y en la tomografía axial computarizada abdominal mostrando un quiste hiatídico esplénico unilocular, es decir, de un solo quiste. Pasamos ahora a la distribución de hidatidosis por Echinococcus multilocularis, la cual se ubica en el continente europeo. Multilocularis, que es otra especie del género Echinococcus, se puede presentar en sus formas adultas en zorros o en perros y en sus formas intermediarias se pueden hospedar en pequeños roedores. La hidatidosis por Echinococcus multilocularis también se llama hidatidosis alveolar. Pueden ver en esta imagen de una tomografía axial computarizada
como parecieran unos alvéolos, como son múltiples cavidades, múltiples quistes ubicadas en el hígado de este paciente. Ya nos vamos acercando cada vez más geográficamente al por qué el interés y el desarrollo de proyectos de investigación en el CAICET para la hidatidosis, ¿no? Tenemos tres tipos de hidatidosis en América del Sur. La hidatidosis por Echinococcus granulosus, la cual está ubicada principalmente en países del Cono Sur, principalmente sobre todo en Argentina y Chile. Luego tenemos Echinococcus vogeli, que es la especie de Echinococcus que se presenta principalmente en la cuenca amazónica, y también el Echinococcus oligartrus, en donde es la única especie que habita en sus formas adultas en hospedadores felinos, no en los cánidos como hemos visto, no en los perros, no en lobos, no en zorros, como habitan en el resto de las especies del género Echinococcus. Aquí están los hospedadores de Echinococcus oligartrus, los cuales en sus formas intermedias los parásitos pueden habitar en las lapas o en picures, y las formas adultas pueden entonces habitar en los intestinos delgados de pumas, pequeños felinos como los cunaguaros, onzas o los jaguares. La hidatidosis por Echinococcus oligartrus es unilocular, ¿bien? Es un solo quiste, no es como Vogeli, que son múltiples quistes unidos unos con otros, o como multilocularis. La de oligartrus, el único caso que se ha reportado en Venezuela fue en este niño alrededor de la órbita del ojo. Bien, ahora nos centramos en el ciclo de vida de Echinococcus vogeli, que es la especie de mayor interés para nuestro país y sobre todo para la región amazónica, para la región de nuestra gran Orinoquia. Echinococcus vogeli se presenta en los bosques tropicales americanos, y su incursión o relación al ciclo de transmisión humana se da de manera accidental. Principalmente es el ciclo silvestre, en donde los Espeotus venaticus, que es el nombre científico de los perros silvestres, los perros de selva, en ellos habita entonces los parásitos adultos, y también pues van defecando, y por la selva van cayendo los huevos que en algún momento pueden ser consumidos por pequeños, bueno, ya medianos roedores o grandes roedores, como las lapas y los picures, en donde pueden desarrollar en sí la hidatidosis principalmente en el hígado, y donde posteriormente estos Espeotus venaticus, estos perros que suelen estar en manada, pueden, una de sus presas predilectas, favoritas, son las lapas, y al comérselas completamente pueden entonces consumir también las formas larvarias, es decir, los quistes hidaticos que están en el hígado, y de esta manera entonces Espeotus venaticus, los perros de la selva, perros autóctonos, que son cánidos autóctonos americanos, se infectarían. El humano eventualmente se pudiera infectar si entra en contacto con estos huevos que ha defecado en algún momento en la selva el perro selvático, o eventualmente también porque si hay un cazador en toda la cuenca amazónica que caza una lapa y premia también a su perro con el hígado infectado, el perro se puede infectar, y entonces va a desarrollar la equinococosis. Caen los huevos en la periferia de la casa de esta familia humana, y habitualmente los niños se infectarían y después desarrollarían la hidatidosis.
Estos son imágenes en donde se ven la relación tan estrecha de los pueblos indígenas consumiendo, en donde eventualmente pudieran también consumir de la selva los huevos, infectarse o también infectarse los perros, y fíjense la relación tan estrecha que hay entre perros y humanos, también en las poblaciones indígenas. Tenemos entonces que el hospedador definitivo en la cuenca amazónica es estos perros de selva, Espeotus venaticus, muy poco avistados, poco conocidos. Y los hospedadores intermediarios, en donde se ha demostrado la presencia de quistes hidatídicos en los picures y en las lapas. Y pudieran haber también otros herbívoros que pudieran estar participando en el ciclo de vida de Echinococcus vogeli. Muy probablemente venados, dantas, chigüires, otros animales también. La hidatidosis por Echinococcus vogeli se conoce también como equinococcosis neotropical. Nosotros en el CAICET nos desligamos de este concepto, de este término, el cual es también bastante común en la literatura científica. Y nos desligamos por diferentes motivos. Neotrópico es un antropocentrismo con base colonialista en esos conceptos de viejo mundo y nuevo mundo, que son nombres medianamente obsoletos. No es neotrópico. El asentamiento geológico de esta parasitosis se ubica sobre las tierras más antiguas del planeta. Por lo tanto, no es neotrópico. Y la hidatidosis poliquística es la visión, es el concepto, el término el cual nosotros usamos para referirnos a la hidatidosis producida por Vogeli. Tiene una visión médica, pero con bases biológicas y parasitológicas. Los protagonistas del ciclo de Echinococcus vogeli en Venezuela están principalmente vinculados con el Espeotus venaticus, que es el perro de la selva, el perro de monte. No hemos identificado hasta ahora que los perros estén infectados, es algo que se han hecho estudios, pero habrá que seguir haciendo. Y sí, en humanos hemos encontrado, hay varios casos de hidatidosis reportados en nuestro país. También hemos evidenciado los parásitos en sus diferentes formas, así también como lapas infectadas, parasitadas, de lapas que habían sido cazados por pobladores indígenas. La localización más frecuente de quistes hidatídicos por Echinococcus vogeli en Venezuela es bastante parecida y tiene los mismos motivos anatómicos y el tamaño de los huevos de estos parásitos, pero en este caso en el 100% de todos los pacientes que se han descrito hasta ahora en la literatura infectados con Echinococcus vogeli se presentan en el hígado y no en los otros órganos. Esto es una secuencia de imágenes de cortes transversales del abdomen en una tomografía axial computarizada en una paciente Yanomami del Alto Orinoco en Venezuela, infectada con tenía una hidatidosis por Echinococcus vogeli. Pueden observar, esta es la columna vertebral, una vértebra, y este es el hígado colonizado absolutamente por varios quistes, por eso la llamamos poliquistosis, ¿no? Hidatidosis poliquística, muchos quistes ubicados en el hígado en los diferentes cortes de esta tomografía. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se comporta como una lesión de ocupación de espacio en donde presione los quistes a su alrededor, pueden entonces producir ciertas obstrucciones, por ejemplo a nivel biliar, dolor abdominal, entre otras manifestaciones, pero va a depender siempre de la localización de donde esté y empieza a presionar a estructuras anatómicas cercanas.
Y si se encuentra, por ejemplo, en pulmón, podría ocurrir una disnea, dificultades respiratorias y si ocupa, por ejemplo, cerebro, entonces las manifestaciones serán, dependiendo de la zona del cerebro, pudiera afectar el habla, la visión, pudiera afectar la motricidad de alguna zona del cuerpo y de allí que esa lesión de ocupación de espacio pues presione a elementos anatómicos paralelos para manifestarse de múltiples maneras. Este es un mapa de las poblaciones indígenas en Venezuela, desarrollado por la Dirección de Salud Indígena del Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela, donde se pueden observar que hay más de 40 pueblos indígenas, principalmente ubicados en toda esta diversidad cultural, ubicados principalmente en el sur del Orinoco, es decir, en los estados Bolívar y Amazonas, que es justamente donde se han presentado la gran mayoría de los casos de hidatidosis en nuestro país. Esta enfermedad hasta ahora en Venezuela la hemos diagnosticado en dos pueblos indígenas, el pueblo indígena Yecuana y el pueblo indígena Yanomami, los cuales los indígenas Yanomami en Venezuela se ubican principalmente en la cuenca del Alto Orinoco y del Alto Caura, entre las selvas bajas desde los 100 metros de altura, que es la zona donde justamente mayor avistamiento de Speotus venaticus hay, de los perros de la selva, zonas de montaña y también se ubican hasta en zonas de plató de 1000 metros sobre el nivel del mar. Ellos viven en estas casas comunales, en estas viviendas comunales llamadas chabonos, y la cual es su unidad. Esta es una unidad familiar, ¿no? Donde están un acúmulo de chinchorros ubicados alrededor de un fogón. Tienen su crianza, en donde los niños están habitualmente muy unidos a su mamá, como lo es bastante habitual, pero siempre en un estrecho contacto con la selva. El pueblo Yanomami tiene una gran riqueza cultural, así como bueno, todos los pueblos indígenas del país. Tienen escaso acceso a tecnología, tienen grandes fiestas, también tienen sus guerras y hay una relación de salud con el chamanismo muy importante. Hay factores de riesgo para múltiples infecciones, están expuestos a innumerables picadas de insectos con riesgo de infección de malaria, fiebre amarilla, leishmaniasis, entre otras, y viven de la caza, la recolección, la pesca y de algunos cultivos. Entre otros factores de riesgo para poder también infectarse con hidatidosis es la alta movilidad en la selva con un contacto muy estrecho con la naturaleza. Y también otro factor de riesgo que tienen perros domésticos sin control veterinario. Esta lámina es muy importante porque es la ubicación geográfica de una secuencia de casos de hidatidosis poliquística en Venezuela. El primer caso fue diagnosticado en el Tocuyo en 1959, ubicado aquí en el Punto Negro. Es un caso que aparece con una cruz. Aquellos que tienen una cruz son casos que el diagnóstico ha sido post-mortem, es decir, cuando se le hace anatomía patológica, un estudio forense al cadáver, se encontraba que se había pensado que el diagnóstico era un cáncer hepático, pero cuando se hace la autopsia se evidenciaba que eran estos parásitos. Eso ocurrió en el caso número 1, en el caso número 2 en un paciente en el Callao en 1969, en el caso número 3 también es ubicado, localizado en un paciente indígena, el primer caso descrito en el estado de Amazonas por Echinococcus bogeli, reportado en 1972.
El primer caso diagnosticado y que en vida es un paciente reportado por Cantele y compañía en el 2006, el cual fue operado por este médico cirujano en el Hospital Universitario de Caracas y el paciente pues pudo vivir. Luego el caso número 5, 6 fueron dos casos con diagnóstico de diatidosis por Echinococcus bogelli, por Noy Alarcón y colaboradores en el 2010. Son múltiples los casos que después han venido apareciendo o diagnosticándose en el estado Amazonas, sobre todo en el Alto Orinoco. Y hay otros casos que faltan reportar en esta imagen de casos ocurridos también en el estado Bolívar, y también hay sospechas de otros casos en esta zona de Venezuela, en el estado Lara. Las siguientes imágenes son una serie de elementos en los cuales hemos podido documentar la presencia de todo este complejo parasitario Echinococcus datidosis en el estado Amazonas. Aquí una de las varias pacientes que hemos podido estudiar con sospecha clínico-epidemiológica de datidosis en el 2018 de una paciente Yanomami del Alto Orinoco. Estos otros recientes hallazgos relacionados a la circulación de la equinococosis autóctona en Venezuela son la presencia de Espeotus venaticus, el perro salvaje, avistados en el Alto Orinoco en muchas oportunidades, pero esta fotografía es del año 2013. Estos son Protescolex de Echinococcus bogelli observados en el líquido proveniente de un quiste de 4 lapas infectadas cazadas en el Alto Orinoco en el 2012. Estos son la lapa que yo le pedí a un cazador que estaba, un cazador Yanomami, que estaba pasando enfrente del ambulatorio en Platanal, el cual le dije que después de que abriera el animal me pudiera traer el hígado. Cuando me trae el hígado evidenciamos en él los diferentes quistes que tenían este hígado, ¿no? Que después de hacer una disección de estos quistes, pudimos entonces punzarlos e inmediatamente en el ambulatorio de Platanal con microscopio pudimos ver los ganchos de los Protescolex. Esto fue en diciembre del 2017. Después de tener una sospecha clínico y epidemiológica, uno lo primero que puede realizar es el diagnóstico serológico, el cual es muy sencillo, se solicita a laboratorios especializados, en este caso el Instituto de Medicina Tropical en Caracas, la realización de un ELISA para determinación de inmunoglobulinas G para hidatidosis. Esto es el ensayo de las pruebas de ELISA, o también se pudieran hacer a través de métodos serológicos confirmatorios como el Western blot. El impacto de la hidatidosis en Venezuela. Hay una población en riesgo de 60.000 personas, un territorio que son muy extensos en el estado de Amazonas y Bolívar. Y algo muy importante es que actualmente no contamos con las capacidades locales para diagnóstico serológico ni por imágenes en la región justamente de riesgo en el país. El diagnóstico en Venezuela es insuficiente desde el punto de vista de las imágenes, pero sobre todo el gran inconveniente es el desconocimiento del sistema de salud en general de esta parasitosis, porque es una parasitosis muy poco común, de relativamente reciente descripción para nuestro país, más allá de que se tenían algunos casos reportados desde la década de los 70, ¿no? Así como hablábamos de las serologías anteriormente, tenemos entonces que las herramientas de imágenes son fundamentales. La ecosonografía, que suele ser muy económica y que es relativamente fácilmente accesible, solo está disponible en la capital del estado Amazonas. La tomografía actual computarizada
no está disponible en el área endémica y la serología únicamente está disponible solo en Caracas, en el Instituto de Medicina Tropical, con intenciones en algún momento de instalar este método en Puerto Ayacucho, en el CAICET, en el estado de Amazonas. Entonces tenemos que la conducta médica es la sospecha clínica epidemiológica fundamental. Luego haríamos un ELISA para la determinación de anticuerpos contra Echinococcus, contra algunas de las especies de Echinococcus, el Western blot como un método confirmatorio serológico y posteriormente en paralelo las imágenes que pudieran ser a través de ecosonografía primero y después tomografía axial computarizada. Después de tener la impresión diagnóstica y la confirmación de hidatidosis, hay esquemas médicos y quirúrgicos en los cuales el tratamiento médico es albendazol a altas dosis, que son 800 miligramos vía oral diaria por 3 meses, pre y post quirúrgico, porque en la cirugía hay el riesgo de que el líquido caiga, el líquido que se expira, que se saca de estas cavidades, de estos quistes, caiga en la cavidad peritoneal y se pueda sembrar en la cavidad peritoneal y que buscando resolver este caso lo que se puede hacer es empeorar el caso. De ahí la necesidad siempre de poder matar los parásitos con albendazol a altas dosis. Después en la cirugía extraer estos parásitos y que no haya ninguna posibilidad de que haya una resiembra, ¿no? Las cirugías actualmente se hacen a través de cirugías laparoscópicas, que es el método mínimamente invasivo que ya se ha hecho en Venezuela. Existe la técnica PAIR, ¿no? Que es la técnica predilecta para hacer para extraer los parásitos o estas formas de estos quistes, ¿no? Primero se inyecta, hago el ejemplo en esta punción, por eso la letra P, se punza, se aspira el líquido que está dentro de estos quistes, después se instila, se coloca líquidos, soluciones formuladas, soluciones hipertónicas que puedan entonces matar a los parásitos que queden aquí adentro, más allá de haber tenido tratamiento médico con albendazol, para justamente certificar o garantizar de que no, que si que llegara a quedar algunas formas de vida de estos parásitos con estos líquidos puedan ser, se puedan matar, ¿no? Y después se reaspira estas soluciones formuladas o hipertónicas para después entonces sacar las piezas quirúrgicas, todas estas membranas que envuelven, que hacen, que configuran el quiste hidatídico. Aquí podemos ver productos de una cirugía, una cistectomía en el Hospital Universitario de Caracas, de la mano del Instituto de Medicina Tropical y el CAICET, la extracción de estos líquidos, en este caso un líquido citrino, el cual muestra una muerte celular gracias al albendazol, y después las membranas quísticas, ¿no? La laminar con la germinativa de toda la pieza quirúrgica del parásito que se extrajo del paciente. Aquí se hace el diagnóstico parasitológico a través del objetivo 40X con ocular micrométrico, en donde se puede medir las diferentes longitudes total, el mango y la hoja de la corona de ganchos, de la corona rostelar que tiene los protexcolex que se encuentran dentro de los quistes hidatídicos, como bien vimos en los inicios de esta presentación. El diagnóstico preciso de cada especie se hace a través de la medición entonces de estos ganchos rostelares y los ganchos más grandes
por eso que hay que usar micrométrico. Los ganchos más grandes corresponden a Echinococcus vogeli. Posteriormente hay las mediciones estándares para Origartrus, y los ganchos más pequeños son los de Echinococcus granulosus. De ahí que Echinococcus granulosus tenga, al ser más pequeños, los huevos y todas las estructuras parasitarias tengan mayores probabilidades de pasar esos capilares que explicamos cuando hablamos de la anatomía del hígado y del sistema circulatorio, y pueda estar ubicado en otras partes del cuerpo. No así en el caso de Vogeli, que son mucho más grandes, y por eso el 100% de los casos está ubicado en el hígado. Bien, el CAICET siempre en su filosofía de atención integral de salud, educación e investigación, nos capacitamos en el año 2013 en el curso internacional de actualización y entrenamiento en control de hidatidosis en la Patagonia Argentina, en Chubut. Aquí la técnica en bioquímica Aura Marín, la veterinaria Julieta Hernández, quien hago un recordatorio póstumo. La médico veterinaria Julieta Hernández fue asesinada en Brasil hace pocos años y era una persona extraordinaria. Ella formó parte de este equipo que nos formamos en Argentina para profundizar los conocimientos de hidatidosis, que si bien en Argentina lo que existe es la hidatidosis por granulosus, tiene muchas similitudes con el resto de las especies que producen hidatidosis, y de ahí que lográramos tener la experticia para nosotros avanzar en las investigaciones que han ocurrido en los recientes años en Venezuela. Aquí pueden ver en la imagen a la veterinaria Julieta en algo que técnicamente se llama playa de arecolina, colocando purgantes para que los perros pudieran entonces defecar todos aquellos parásitos que estuviesen en su intestino, y poder entonces buscar y observar en las heces la presencia de parásitos de Echinococcus vogeli, los cuales afortunadamente en estos casos no encontramos en las poblaciones indígenas Yanomamis, o en perros de las poblaciones indígenas Yanomamis, no fueron encontradas, y de allí que hasta ahora no hayamos podido vincular a los perros todavía en el ciclo de Echinococcus vogeli en nuestro país. En el proyecto desarrollado por nosotros, gracias al financiamiento de FONACYT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, nosotros buscamos diagnosticar las personas con hidatidosis, tratarlas médica y quirúrgicamente, así como también hacer el levantamiento y la investigación en los perros, como vimos anteriormente, y también hacer educación en las poblaciones indígenas de los riesgos de esta enfermedad. Aquí pueden ver en esta fotografía haciendo ecosonogramas en Parimabé, en el Alto Orinoco. En este caso, en esa oportunidad detectamos 3 casos de hidatidosis no tratados quirúrgicamente, fueron tratados únicamente con albendazol, no tenía criterios quirúrgicos, y sí hubo previamente a estos 3 casos 2 casos que habíamos diagnosticado de hidatidosis, que sí fueron operados exitosamente en el Hospital Universitario de Caracas. También hubo la capacitación de una técnico de laboratorio para hacer el diagnóstico serológico de hidatidosis de un personal del CAICET en el Instituto de Medicina Tropical, así como también la obtención de antígenos procedentes de un quiste de Lapa para serología para Echinococcus vogeli en el 2016. Desde el CAICET también hemos formado parte del equipo pionero que desarrolló las primeras herramientas diagnósticas moleculares para el diagnóstico de Echinococcus vogeli. Esto desarrollado junto con investigadores del Departamento de Parasitología del Instituto Malbrán en Buenos Aires, Argentina.
Nosotros tenemos muchos retos en Venezuela para la hidatidosis. Es necesario estudiar el rol que los cánidos domésticos pudieran tener en el mantenimiento del ciclo biológico y ampliar el estudio en población humana a fin de introducir medidas de control. De igual manera, es necesario el estudio de veterinario de la fauna de roedores sinantrópicos, es decir, que conviven en la periferia de las viviendas, también de lapas y otros mamíferos terrestres para evaluar su papel como reservorios intermediarios. Se plantea determinar la seroprevalencia y morbilidad de hidatidosis en las comunidades indígenas del área amazónica y en base a los resultados obtenidos tratar el paciente bajo esquemas médicos o quirúrgicos o ambos. Estandarizar tecnologías diagnósticas y transferirla a los laboratorios regionales de salud pública y crear las bases de un programa de control de hidatidosis en Venezuela. Como reflexión, quiero comentar que es necesario romper el dogma médico de los mapas de distribución de enfermedades. Son muy importantes, sin duda, pero esto eventualmente nos limita a pensar que únicamente en la actualidad, por un mapa realizado hace muchos años, las enfermedades se ubican únicamente en ese lugar. Este es un mapa de enfermedad de Chagas en donde hace muchos años se decía que únicamente esa zona en gris oscuro era la zona endémica de Venezuela, cuando Venezuela en todo el país puede desarrollarse. Bueno, el Trypanosoma cruzi está presente en todos los estados de Venezuela. Lo mismo pasa con hidatidosis. Si bien la selva más diversa que tenemos es nuestra selva amazónica, vemos también que hay casos en el estado Lara, como pudiera haber en otros estados donde también hay selvas y presencias de Speotus venaticus, del perro silvestre, quiero decir, o de lapas y picures, en donde eventualmente pudiera estar también desarrollándose esta enfermedad. Bien, las instituciones de trabajo y apoyo que se han tenido, el CAICET, los laboratorios de inmunología y biomintiasis en el Instituto de Medicina Tropical en la Universidad Central de Venezuela, UCB, el laboratorio de parasitología molecular del Biomed en la Universidad de Carabobo, en Maracay, y el servicio de cirugía 4 del Hospital Universitario de Caracas. También esto gracias al financiamiento de FONACYT del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias. Hay mucho más de 400 comunidades que habitualmente trabajamos en el CAICET y en muchas de ellas pudieran estar habiendo casos de hidatidosis que deben ser buscados, diagnosticados y tratados.